Mismo nos encontramos en la desviación a Zapotalito. Para llegar aquí es muy fácil. Si vienes de la ciudad de Oaxaca de Juárez, puedes tomar la carretera que va rumbo a Puerto Escondido. Ya de Puerto Escondido haces la desviación hacia Pinotepa Nacional y buscas la desviación a Zapotalito. Hay dos entradas rumbo a Chacagua, una que es vía lancha, que te bajas en estos momentos en los que estamos, y vas al pueblo de Zapotalito como tal, y ahí ya la lancha te lleva a las lagunas de Chacagua. Costo de la suburban de Puerto Escondido a este punto, a la desviación de Zapotalito, es de 55 pesos, amigos. Así que pues ahora sí vamos a esperar el taxi que nos va a llevar a Zapotalito, y así que ahorita nos vemos. Estamos aquí en Zapotalito. Llegamos, la camioneta pasajera por suerte pasó, ya que era muy noche, pero bueno, ahora sí ya a descansar para el día de mañana tener este tour por las lagunas de Chacagua, por toda su reserva natural, que wow, son lugares increíbles de México. Y pues bueno, amigos, ya estoy aquí yo con mi casa de acampar. Ya hoy vamos a pasar la noche aquí, escuchando el sonido del mar, de las aves, de los pajaritos. Y pues bueno, amigos, mañana será un nuevo día, así que descansen y buenas noches. Ya amaneció aquí en Zapotalito. Aquí yo opté por pasar la noche, ya que el día de ayer sí llegué un poquito tarde, llegué aproximadamente a las 9 de la noche. Aquí acampamos en Zapotalito para posteriormente el día de hoy hacer este recorrido por las lagunas de Chacagua. Este recorrido lo vamos a hacer con Aventura y Ecoturismo Lagunas de Chacagua. Consiste en prácticamente estar todo el día, este es el tour completo, y lo que vamos a realizar es la visita a las dos lagunas. Vamos a ir igual a islas de tierra firme, vamos a ir a laberintos, vamos a ir al corral. Vamos a tener una estancia en las bahías como tal, amigos. Así que pues en estos momentos vamos a buscar algo que desayunar. Y pues bueno, amigos, a prepararnos para todo este recorrido y todo este largo día. Así que acompáñame. Hoy vamos a comer unas enchiladas muy ricas. Con su permiso, amigos. Y pues muy buen provecho. Ahora mismo estamos en Zapotalito, el cual posee 174 habitantes aproximadamente, y es donde están todas las cooperativas que se van a encargar pues de darte estos tours, de igual de transportarte de aquí a como tal a la laguna de Chacagua. Aquí vamos a llegar todos los viajeros, digamos, a este punto si es que nos queremos trasladar en lancha. Vamos a caminar por este pequeño muellecito y aquí están las lanchas. Aquí están todas las lanchas en las cuales vamos a salir. Aquí. Estamos a punto de abordar esta lancha, la cual pues va a recorrer pues este lugar de Chacagua como tal, y wow. Ya vamos a empezar este recorrido, este tour por las lagunas de Chacagua. Y pues bueno, acompáñenme a vivir y a conocer estos rincones de Oaxaca. Estamos partiendo de Zapotalito y ahora vamos con dirección a conocer pues toda esta reserva natural, lo que viene siendo Lagunas de Chacagua, un lugar que te va a enamorar, me va a enamorar y va a enamorar a todo visitante que llegue a estas costas oaxaqueñas. La isla del Venado está rodeada de 4 especies de manglar, como mangle rojo que estamos viendo, mangle blanco, sigue mangle saladillo y mangle botoncillo. Son 4 especies. Y en cada lugar donde vamos a ver, les voy a parar para que vayan conociéndolo y sea práctico el recorrido. La isla del Venado es nombrada porque hace muchos años, tenía criadero de venado. Pero el venado llegaba, salía para el cerro y volvía a entrar ahí, porque eran de ahí nacieron y se criaron. Venado colita blanca, aquí atrás nadando. Y dice que cuando 8 venados tuvo criadero de venado allí, en esa isla.
Y así, poco a poco nos íbamos alejando del muelle. Estábamos ya entrando a la naturaleza de Chacagua. Durante el recorrido, los guías informan que los manglares que rodean las lagunas pertenecen a diferentes especies. El que se encuentra directamente en contacto con el agua salobre es el mangle rojo, después el blanco, el saladillo y en zonas temporalmente inundadas el botoncillo. El mangle es un tipo de ecosistema formado por árboles muy tolerantes a condiciones extremas de salinidad que sirven como barrera natural entre las costas y el mar, pues dan protección natural contra vientos, olas y huracanes, y sus raíces estabilizan la arena y el lodo. Además son el hábitat de especies de peces, moluscos y crustáceos, que desempeñan un papel fundamental para la pesca y también son el hogar de muchas especies de aves, tortugas y otras especies de fauna. La del cura, porque esta isla además tiene un cinturón de manglares y arriba está calvo. Y los curas antes españoles así era calvo como esta isla. Tiene una cinta de manglares, está la tierra firme, el mangle siempre está en el agua, todo el manglar, todo. Y arriba está pelón, arriba. De igual forma, en Chacagua vamos a poder encontrar la isla de las culebras, el cual es el hábitat de las serpientes llamadas boas. Chacagua es un lugar rodeado de islas con mucha vegetación. Aquí seguramente encontrarás cocodrilos, distintos tipos de aves, muchos manglares y muchos paisajes naturales hermosos. La mejor manera de conocer la laguna de Chacagua es tener un recorrido en lancha. Después de ver las primeras islas, los primeros manglares, ahora vamos a otra parte del recorrido muy bonita, los cuales son los laberintos. Aquí nos comenta el buen Karma que este lugar es muy fotografiable, hay videos, van a salir tomas espectaculares, así que amigos, pues vamos a adentrarnos más a estos manglares aquí de Chacagua como tal. Ahora mismo estamos entrando a la zona de los laberintos aquí en las lagunas de Chacagua. Es un recorrido donde vamos a apreciar caminos, laberintos, que wow, es toda una belleza. El problema es que este valioso ecosistema está desapareciendo de 3 a 5 veces más rápido que el resto de los bosques del planeta, con graves impactos ecológicos y socioeconómicos, ya que las estimaciones actuales indican que la cobertura de manglares se ha reducido a la mitad en los últimos 40 años. Este ecosistema puede capturar hasta 5 veces más carbono que otros bosques tropicales, ya que sus suelos son sumideros de carbono altamente efectivo. Es por esa razón que son importantes pulmones del planeta. Los manglares también actúan como una forma de defensa costera natural contra marejadas, tsunamis y el aumento de nivel del mar y la erosión. Los bosques de manglares son vitales para muchas especies y para las comunidades de las costas, incluyendo las de América Latina y el Caribe, que cuentan con 2 de los 5 países con mayor extensión de los bosques de manglar del mundo, Brasil y México. ¿Qué sucedería si no existieran los manglares? Sin la protección natural que ofrecen los bosques de mangles, 18 millones más de personas sufrirían cada año los impactos de las inundaciones. Solo Vietnam, China, Filipinas, Estados Unidos y México ahorrarán 57 mil millones de dólares en daños a la propiedad, gracias a los manglares que tienen en sus territorios. Amigos, en estos momentos estamos pasando por estos laberintos, una red de laberintos que, wow, nos están sorprendiendo por lo hermoso que es pasar, estar rodeado de naturaleza viva como tal y wow, está increíble amigos. Chéquense qué belleza aquí podemos ver, wow.
Con la declaratoria del Parque Nacional por parte del presidente Lázaro Cárdenas del Río el 9 de julio de 1937, Chacagua constituyó uno de los primeros esfuerzos de conservación y protección de flora y fauna oaxaqueña. Su importancia ecológica se ha hecho patente con su reconocimiento como región hidrológica terrestre y marina prioritaria, como área de importancia para la conservación de las aves, además de ser uno de los 4 sitios en Oaxaca con declaratoria de la Convención sobre Humedales de Importancia Internacional, Ramsar. Ahora llegamos a un punto donde está el sonido de las aves, de las garzas, y wow, qué espectacular. Ya nos estamos yendo y una chulada, amigos. De verdad que este punto me está encantando recorrer todos estos manglares, todos estos laberintos, todo este Parque Nacional de Lagunas de Chacagua. Después de conocer la isla de las garzas, a unos metros podemos encontrar la isla de las pinuelas, un lugar donde vas a poder apreciar aves negras. Vimos en el cielo y estaban merodeando su hábitat, nos estaban saludando y wow, es imponente la cantidad de aves que podemos encontrar en estos lugares. Bastante interesante de Chacagua es que aquí están registradas 248 especies de aves. Estas pertenecen a 160 géneros agrupados en 50 familias. Después de haber visitado estos recintos donde podemos encontrar aves blancas y aves negras, wow, es una espectacularidad como vemos en el cielo, pues volando, rondeándonos a estas aves tan hermosas. Wow, ya que igual Chacagua es un recinto de aves migratorias. En estos momentos ya acabamos este recorrido de laberintos, de islotes como tal y manglares, y ahora nos vamos a dirigir a Chacagua como tal, amigos. Una vez, Charles Chaplin dijo: la vida es una obra de teatro que no permite ensayos. Por eso, canta, ríe, baila, llora y vive intensamente cada momento de tu vida, antes que el telón baje y la obra termine sin aplausos. Por eso, vive cada día como si fuera el último. Sonríe, agradece, disfruta de los tuyos y disfruta de los momentos. Ahora nos encontramos en el poblado de El Corral, el cual tiene 35 familias y su actividad principal es la pesca. La única manera de llegar es en lancha. Aquí hay una escuela, un centro de salud y una iglesia. Después de recorrer el Parque Nacional Lagunas de Chacagua, quedé enamorado de este rincón de México. Es increíble cómo en un solo lugar se puede encontrar un tesoro natural tan importante para el planeta. Después de recorrer un camino rodeado de manglar, llegó el turno de entrar a la parte costera de Chacagua, otro rincón el cual te enamorará. Ya estamos aquí en Chacagua, ya estamos ahora en el mar, ya terminamos la laguna y ya estamos en parte del mar de Chacagua y nos estamos adentrando, pues mar adentro, y nos está arropando, nos está meciendo las olas aquí en la lancha en la que venimos. Y wow, de maravilla, amigos, el solecito está muy agradable, el clima pues bastante caluroso, pero pues aquí sentimos la brisita del mar y estupendo. Aquí estoy con pues el buen colega Javid Hasif. ¿Qué tal? ¿Cómo te la estás pasando? ¿Qué te parece el recorrido? Hermosa vista, amigos. Chacagua, estamos disfrutando del Océano Pacífico. Wow, ¿qué más se puede pedir en esa vida que en el mar la vida es más sabrosa? Dicen por ahí, ¿verdad, amigos? Exactamente. Pues ya realizamos nuestra primer parada del día de hoy. Aquí la lancha ya nos bajó en Chacagua, en las lagunas de Chacagua. Estamos del lado del faro y aquí vamos a degustar los sagrados alimentos. Vamos a tomar unas bonitas fotos en los columpios, en estas hamacas, y pues vamos a disfrutar del mar como tal. Vamos a nadar, pues vamos a gozar de esta bella costa oaxaqueña. Estamos aquí instalados en una palapa, en un comedor, en un restaurante, pues para disfrutar los sagrados alimentos aquí en Chacagua. Tengo unas vistas increíbles, lo que viene siendo
pues esta bonita playa como tal. Estamos de Chacagua, de la parte del faro, de esa parte de ahí para allá es Chacagua, pero la parte de la isla. Y bueno, les voy a mostrar mis alimentos que me pedí. Yo me pedí un rico filete de pescado empanizado. Aquí tengo mi acompañamiento, arroz, verdurita, unas papitas. Pues bueno, aquí vamos a estar comiendo muy rico. Chéquense igual la bonita vista que tenemos atrás de mí. Cómo no disfrutar este paraíso aquí en la costa oaxaqueña, amigos. Así que pues buen provecho y con su permiso. Javid, ¿qué te está pareciendo la comida aquí en Chacagua? ¿Qué estás comiendo? Cuéntanos. Camaroncito con su respectiva salsita, muy rico, amigo. Muy demasiado rico. Este lugarcito nos está encantando, ¿eh? Yo se los recomiendo. Excelente, pues buen provecho, Javid. Aquí disfrutando del bello clima de este lugar, de las aguas tan ricas. El agua en esta parte está bajita y podemos disfrutar a todo lo que da, ¿eh? Pues cuenta la historia que durante el virreinato un grupo considerable de esclavos negros organizó un botín a bordo de un buque español y se refugiaron en un lugar recóndito e inaccesible cerca del cacicazgo de Tututepec. Y es posible que los cimarrones se quedaran estupefactos al contemplar aquella belleza inacabable y aquella riqueza espectacular de manglar rojo. Es posible que al llevar sus lanchas sobre aquellas aguas de la laguna vieron que estas iban a ser sus tierras prometidas, y más cuando llegaron a este punto en el que me encuentro en estos momentos, en esta boca en la cual se rompe la laguna como tal y el imponente mar del Océano Pacífico. Así fue que quedaron maravillados con este rincón de México, este rincón de Oaxaca, y fue que aquí se asentaron, amigos. Entonces de ahí viene esta parte de la cultura afromexicana que podemos encontrar en Chacagua. Los afromexicanos son el grupo de personas nacidas en México que tienen ascendencia africana. Negros, afromixtecos o afromestizos son otros términos usados para referirse a esta etnia, que nació a raíz de la conquista de los españoles. Los africanos cumplían un rol netamente laboral a su llegada a México. La presencia de africanos en México nace con la llegada de los españoles al continente americano. En sus expediciones ya contaban con grupos de esclavos africanos. Llegó otra nueva oleada de negros a raíz de la prohibición de esclavizar a las poblaciones indígenas en las colonias españolas. Los españoles buscaron la forma de hacerse con mano de obra negra y empezaron la importación de esclavos desde África. Según cifras del antropólogo Gonzalo Aguirre Beltrán, más de 200.000 negros ingresaron al país durante los años 1580 y 1650. Y quienes conforman en la actualidad los pueblos afromexicanos son sus descendientes. México no es uno, no es homogéneo, es una multiplicidad de pueblos, y esa es una de sus principales características. Uno de estos pueblos que día a día pugnan por su reconocimiento como parte de nuestra sociedad es el afromexicano. Actualmente, la región en la que se concentran estas poblaciones es la denominada Costa Chica de Oaxaca y de Guerrero. Las entidades con mayor presencia de población afromexicana son Guerrero, con un 6.5%, Oaxaca con un 4.9% y Veracruz con un 3.3%. En México, de acuerdo con datos del INEGI, el 1.16% de la población nacional se identifica como afromexicana. Adentrándonos más aquí a Chacagua, en estos momentos estamos realizando una caminata pues bastante padre y vamos con dirección rumbo a la Piedra del Arco. En esa parte, miren, amigos, se escucha el sonido del mar, hay un eco, retacha y wow, parece que el sonido saliera de ahí, ¿no? Rocas. Está muy interesante. Buenas tardes, mi nombre es Flavio Díaz Domínguez, bienvenido a los que guste venir con nosotros. Somos de la cooperativa Aventura y Ecoturismo, está en un parque nacional, Laguna de Chacagua. Estamos ubicados en Zapotalito y ahora vinimos a visitar la Piedra del Arco. Nos gusta hacer tours, senderos,
nosotros tenemos senderismo, tenemos la bioluminiscencia, tenemos snorkel para ver pesaditos de colores con los clientes. Le preguntamos a cada turista qué es lo que gusta hacer en la salida. Ya estamos llegando aquí a San Juan del Arco, el cual es una playita aquí de Chacagua, bastante bonita. Es una playa virgen, aquí no hay mucha gente, pero algo particular de este lugar es que aquí hay una roca, una piedra, donde vienen las personas pues a pedirle a San Juan del Arco pues por buenas cosechas, por buenas pescas, etcétera, etcétera. Y wow, es bastante interesante igual conocer pues esta parte de los lugares importantes para los pobladores de cada comunidad. Aquí a mis espaldas pues vamos a conocer este lugarcito, entonces pues vengan, acompáñenme amigos. Aquí a mis espaldas está la piedra del Arco, el cual pues es una bella posada si vienes, porque es una formación rocosa con una abertura y que tiene una vista increíble al mar. Aquí de repente el oleaje rompe y llega a esta parte, de repente está vacía y wow, está increíble amigos. Lugar muy bonito aquí en Chacagua, excelente, entonces pues un lugar que tienen que conocer cuando vengan y pues qué mejor acompañados aquí del buen Karma. Gracias por traernos a lugares increíbles. Estamos, cuando gusten, ya saben. En la playa de Chacagua. Estuvimos recorriendo la laguna, igual esta parte de Bocabarra. Es un lugar increíble para nadar, estar con niños pequeños, disfrutar pues el agua con un azul turquesa increíble, con la claridad y puedes ver tus pies ahí caminar, estar en los columpios, estar en las hamacas, disfrutar como tal igual de las palapas que están ahí para comer. Y pues bueno, ahora llegó el turno de venir aquí a la playa ya de Chacagua como tal. Aquí igual vamos a hacer camping, aquí en todos los restaurantes de las costas oaxaqueñas por lo regular se puede hacer camping. Aquí está mi casita de campaña para dormir el día de hoy y ya mañana dar el recorrido por esta playa como tal. Ya disfrutamos de este bello amanecer, estuvimos aquí descansando muy padre aquí en la playa de Chacagua y ahora vamos a desayunar. Aquí nos venimos igual pues a esta parte ya del pueblo como tal, vamos a un desayuno local, a convivir con la gente de aquí y pues todo chévere amigos. Aquí ayer en la noche pues fue una noche bastante tranquila. Lo que me gustó mucho de aquí es que no hay zancudos como en otros lados, así tantos, pero igual tienes que traer tu repelente obviamente. Pero todo chévere amigos, y ahorita ya estamos aquí instalados en un comedorcito. Aquí estamos esperando unas enchiladas que nos pedimos. Y todo muy chévere amigos aquí en el pueblo como tal. Mismo nos encontramos en el pueblo como tal de Chacagua. Vamos a conocer la playa. Nos encontramos del otro lado de aquí de Chacagua, de la playa como tal. Ayer estábamos de ese lado del faro, ahí disfrutamos los alimentos, nos tomamos las fotos para Instagram y muy increíble amigos. Y ya cruzamos el día de hoy y ya estamos en la parte como tal del pueblo, de la isla. Aquí podemos ver esta parte de la playa donde ya llegan las olas más, donde hay muchos niños pequeños nadando, ya que el mar está muy tranquilo en esta parte. Ya de este lado pues podemos ver los restaurantes, las palapas.
Aquí están, por ejemplo, las lanchas que nos pueden cruzar hacia el otro lado. Podemos ver la lancha que va a conducir a estos viajeros al otro lado, al lado del faro. Ya después de haber conocido esta opción igual para nadar, para disfrutar de las olas del mar y toda esta frescura, ahora vamos con dirección a la otra parte de la playa como tal, en donde se pueden apreciar unas olas muy bonitas para surfear y donde está la mayoría de palapas, del lugar donde hacer camping y como tal, pues de la playa, ¿no? De la isla. Ahora mismo ya estamos en la playa como tal, aquí en la parte de la isla. Si estás buscando una playa en la cual tomarte varios días de descanso, alejarte de todo ese bullicio, de empaparte una tranquilidad y una energía increíble, Chacagua es la respuesta. Como dato interesante, Chacagua en idioma mixteco significa lugar donde abundan los camarones. Y este es un claro ejemplo de la gastronomía de estos lugares costeños, del camarón, del pescado, en general todos los mariscos, que es parte de su dieta, parte importante en su economía. Y bueno amigos, Chacagua es un lugar increíble para conocer. Aquí en este punto en el que estoy es donde se entrelazan las dos Chacaguas. Y wow amigos, está increíble, chéquense qué belleza. Aquí podemos apreciar pues a todos los turistas, a todos los viajeros con el surfing. Aquí están surfeando, ya que Chacagua igual cuenta con unas olas, wow, increíbles amigos míos, que las podemos apreciar en estos momentos. Ahora estamos caminando aquí en la orilla de la playa como tal, y aquí es donde podemos apreciar todas las palapas, todos los restaurantes, comedores y demás para comer muy rico aquí en Chacagua, con una vista increíble al mar como tal. Ya de ese lado tenemos todos los comedores, los restaurantes, aquí igual dar lecciones para surf. De ese lado tenemos muchísimas zonas para hacer camping, muchas opciones para disfrutar de un trago, de un coco frío, de comida típica aquí de la costa, de mariscos. Igual aquí están pues esta parte de las letras características de Chacagua, el columpio. Pues para la bonita foto para Instagram, en estos momentos estamos viendo que aquí los visitantes pues están tomando las fotos emblemáticas, las fotos bonitas del recuerdo para Instagram. Este calorcito que está haciendo aquí en la costa oaxaqueña, aquí en Chacagua, un helado, una paleta no caería nada mal. Entonces pues ya aquí ya va a probar una rica paleta. ¿Cuál me recomienda, amigo? Pues para la calor, pues un pepino con limón. Nos pedimos una paleta bien rica para este calor que wow, está bastante apremiante, pero delicioso. Un calor que se disfruta aquí en las costas oaxaqueñas, aquí en Chacagua, la isla. Entonces, pues qué rico amigos. De la vida son muy difíciles de andarlos, difícil de caminarlos, y no encuentro la salida. Yo pensaba que la vida era distinta cuando era chiquitito. Yo creía que las cosas eran fáciles como ayer, que mi madre preocupada se esmeraba por darme todo lo que necesitaba. Y me doy cuenta que tanto así no es, porque a mi madre la veo cansada de trabajar por mi hermano y por mí.
y ahora con ganas quisiera ayudarla, y por ella la peleo hasta el fin. Por ella lucharé hasta que me muera, y por ella no me quiero morir, tampoco que se me muera mi vieja, pero yo sé que el destino es así. Los caminos de la vida no son lo que yo esperaba, no son lo que yo creía, no son lo que imaginaba. Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos, difícil de caminarlos, y no encuentro la salida. Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos, difícil de caminarlos, y no encuentro la salida. Bueno amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado mucho y sin lugar a duda Chacagua, las lagunas de Chacagua es un lugar increíble, me encantó de pies a cabeza. Así que no olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle like a este video. Me vas a ayudar como creador de contenido muchísimo. Y pues bueno, nos vemos en un próximo video. Esto es Chacagua, esto es Oaxaca y esto es México. Hasta la próxima. Que visiten a Chacagua. Aquí los esperamos.